El Congreso ya cubrió la curul que quedó vacante tras el fallecimiento del diputado Juan Ignacio Quijada. Ivana Bonilla Oliva fue juramentada este martes como nueva representante de Chiquimula y se integrará a la bancada de la UNE para completar el actual periodo legislativo. Advierten posibles daños estructurales en el puente del anillo periférico sobre la calzada Aguilar Batres, donde se observan grietas profundas y movimiento en la estructura al paso de vehículos. Una evaluación técnica sería clave para determinar los riesgos en esta conexión utilizada por más del 95% del transporte pesado hacia la ruta al Atlántico. La Comisión de Postulación para Contralor General de Cuentas definió el perfil y los requisitos que deberán cumplir los aspirantes, quienes presentarán más de 30 documentos para acreditar su formación, experiencia y ética. Sin embargo, aún está pendiente la tabla de gradación que determinará cómo serán calificados y quiénes podrán integrar la nómina final de 6 candidatos. Guatemala avanza en la transformación de sus aduanas con nuevas herramientas tecnológicas y sistemas de gestión de riesgos para fortalecer la seguridad del comercio internacional. El país ya cuenta con 135 empresas habilitadas como operadores económicos autorizados, la cifra más alta de Centroamérica. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público coordinan esquemas de seguridad para fiscales que han recibido amenazas por investigar a estructuras criminales. Las medidas estarán a cargo de la División de Protección a Personas y Seguridad, que destinará personal según las necesidades de cada sede. El boxeador guatemalteco Lester Martínez ya calienta para su próximo combate con un video promocional de cara a la defensa de su título interino supermediano del CMB. El pugilista se enfrentará al invicto croata Luka Plantic este 29 de agosto en Los Ángeles, California. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas noticias en esta emisión estelar que usted debe conocer, así es que sin más vamos a ir de inmediato con la información. Vamos a empezar hablando de la postuladora para Contralor General de Cuentas, que ya definió la documentación que deberán presentar los aspirantes para participar en el proceso. El expediente incluirá más de 30 documentos para acreditar requisitos legales, profesionales y éticos. Sin vínculos con partidos políticos, con finiquito vigente y con documentos que respalden su experiencia y antecedentes. Es parte del filtro que deberá superar quienes buscan dirigir la Contraloría General de Cuentas. La Comisión de Postulación aprobó el perfil y los requisitos para los aspirantes a Contralor para el periodo 2026-2030. Entre los criterios éticos, la Comisión incluyó que los candidatos acrediten no estar afiliados a partidos políticos. También deberán declarar que no tienen vínculos profesionales con personas o entidades relacionadas con corrupción, crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero o delitos contra la administración pública. Sí, yo creo que hemos avanzado en estos aspectos de mayor control, digamos, de mayor exigencia en el perfil del candidato a Contralor General de Cuentas. Como decíamos, es un funcionario de alto rango en el país, ¿verdad? Y por lo tanto debemos de buscar los mejores estándares en todos los niveles, no solo académicos, sino también profesionales y sobre todo éticos. La decisión también abordó los requisitos constitucionales. Con 22 votos a favor y 3 en contra, la comisión estableció que podrían postularse tanto guatemaltecos de origen como naturalizados, al considerar que la ley únicamente exige ser guatemalteco. Pero la aprobación del perfil todavía no define quiénes tendrán mayores posibilidades de integrar la nómina final de 6 candidatos que será enviada al Congreso. El siguiente punto clave será la tabla de gradación. Ahí es donde los comisionados decidirán cuántos puntos otorgarán a la experiencia profesional, la formación académica y otros méritos. El presidente de la postuladora adelantó que propondrá 75 puntos como nota mínima. Esa cifra todavía debe ser discutida y aprobada. Los aspirantes deberán presentar más de 30 documentos para respaldar el cumplimiento del perfil. Sin embargo, el filtro decisivo todavía está pendiente. La forma en la que la postuladora distribuya los 100 puntos de la tabla determinará qué experiencia y mérito tendrá mayor peso en la carrera por llegar a la Contraloría. Reportó Paula Carranza y Javier González.
Bueno, y continuamos en el tema porque la misión especial de la Organización de los Estados Americanos puso bajo la lupa el proceso para elegir al próximo Contralor General de Cuentas. Entre sus recomendaciones está revisar el cronograma, justificar los votos de los integrantes de la comisión de postulación y reforzar las garantías de transparencia antes de avanzar en la selección de candidatos para el periodo 2026-2030. La misión también propuso establecer un núcleo común de preguntas para las entrevistas, con el objetivo de evitar tratos desiguales entre los aspirantes. Además, reconoció las primeras decisiones de la comisión, entre ellas la elección de la sede, la designación de secretarios y la aprobación de sus normas de funcionamiento. En su próxima visita a Guatemala, la misión de la OEA buscará reunirse con la postuladora para presentar formalmente estas recomendaciones. Bueno, y en otro tema que genera controversia, los señalados por el supuesto plan contra Rodrigo Arenas rompieron el silencio, rechazan las acusaciones, cuestionan los elementos presentados y algunos advierten que acudirán a los tribunales. El medio digital República responsabilizó públicamente a Roberto Arzú García Granados y al presidente del Congreso, Luis Contreras, de lo que describe como la planificación y concreción de un supuesto atentado contra su presidente editor, Rodrigo Arenas. Según el comunicado de República, la operación habría contado con el apoyo de capos del narcotráfico y los supuestos sicarios contratados que provendrían del área de Malacatán-San Marcos. El medio también señala a los diputados Luis Aguirre, Neri Rodas, Neri Ramos y César Fión, a quienes vincula con supuestas reuniones en las que se habría discutido el plan. República afirma que esta información fue presentada ante el Ministerio Público y que Arenas también compareció ante autoridades de Estados Unidos para proporcionar información relacionada con el supuesto contrato de sicariato y las amenazas. Me quieren matar. Soy Rodrigo Arenas, presidente editor de República. Con preocupación, pero con determinación, denuncio la planificación de un atentado en contra de mi vida y la de mi equipo editorial. La intención es firme y el plan es real. Está confirmado, sabemos quiénes son. Lo más grave es el entorno del que proviene. Políticos y sus financistas vinculados a la narcopolítica, a quienes hemos expuesto y denunciado con rigor y diligencia en nuestros trabajos periodísticos. Con el rechazo, cuestionamientos y denuncias, así reaccionaron los políticos señalados por el medio República de estar vinculados con supuestos planes para atentar contra el presidente Rodrigo Arenas. El diputado Luis Aguirre fue uno de los primeros en responder, rechazó estar involucrado y aseguró que el establecimiento que menciona Arenas permanece cerrado por remodelación. Ahí vi una acusación muy fuerte en este pseudodiario La República, que yo creo que tienen ataques psicológicos sobre una supuesta reunión que hubo en Yeguada 10. Por favor, hoy sí invito al MP y voy a poner la denuncia el día de mañana a que vayan a revisar las cámaras, porque gracias a Dios ahí tengo cámaras, cosas que ellos no saben. Y ahí están las cámaras en donde ni el presidente del Congreso conoce y tengo yo rato de no ir porque está en remodelación. O sea, si van a inventar alguna paja, por lo menos manden a averiguar si está abierta esa babosada, mucha. También reaccionó Roberto Arzú, a quien República señala como el supuesto responsable de planificar el atentado. Mis abogados en Estados Unidos y en Guatemala, las denuncias penales contra cada uno de ese periódico, de ese pseudo periódico y especialmente contra este señor Arenas. Los vamos a llevar a la corte y vamos a hacer que paguen todo el daño, calumnias y temas que le han hecho a los guatemaltecos. Mediante un comunicado, el presidente del Congreso, Luis Contreras, también rechazó los señalamientos y aseguró que nunca ha participado en reuniones o acuerdos al margen de la ley y pidió una investigación con rigor y objetividad. Además, se reservó el derecho de ejercer acciones legales. Mientras las reacciones continúan, otros actores políticos también se han pronunciado sobre el caso. Le exijo que, de forma pública, presente el sustento de lo que publicó sobre mí. Si tiene pruebas, que las muestre y que ponga las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes. Para eso existen. Y si no las tiene, le exijo que con el mismo alcance público que tuvo esta publicación, se retracte y me ofrezca una disculpa.
Le doy 72 horas. La publicación de República señala además a Neri Ramos y César Fión que, según el medio, ellos habrían participado en reuniones en las que supuestamente se discutieron acciones contra Arenas y miembros del equipo editorial. Los señalados han rechazado mediante comunicados de prensa cualquier participación. La denuncia pública ahora genera respuesta en la vía legal. Aguirre asegura tener evidencia para defenderse. Arzú anuncia acciones y Contreras exige una investigación. Será el Ministerio Público el que deberá establecer si existen elementos que respalden los señalamientos y determinar, conforme avance la investigación, si hay responsabilidades. Así, las acusaciones que involucran a políticos y un supuesto plan contra Arenas pasan ahora del terreno de los señalamientos públicos al de las investigaciones y posibles acciones judiciales. Para Noticiero Guatevisión, Óscar Vázquez. En otro tema, el Congreso ya cubrió la curul que quedó vacante tras la muerte del diputado Juan Ignacio Quijada. Ivana Bonilla Oliva fue juramentada este martes como nueva diputada por el departamento de Chiquimula. La exreina de belleza Ivana Bonilla Oliva asumió este martes 18 de agosto como diputada al Congreso de la República por el departamento de Chiquimula, luego de ser juramentada para ocupar la curul que quedó vacante tras el fallecimiento de Juan Ignacio Quijada Heredia. Quijada Heredia falleció el pasado sábado 15 de agosto. El legislador habría sido electo por el distrito de Chiquimula y durante el periodo 2024-2025 presidió la Comisión de Asuntos Electorales. Al momento de su muerte integraba 5 comisiones parlamentarias. Con su fallecimiento, su escaño quedó disponible y fue ocupado por Bonilla Oliva, quien se incorporará a la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE. Tras prestar juramento, la nueva congresista expresó sus condolencias a los familiares de Quijada y señaló que trabajará por el bienestar de Chiquimula durante el resto de la actual legislatura. Bonilla Oliva es originaria de Esquipulas, Chiquimula. Antes de incursionar en la política, participó en certámenes de belleza. Qué gusto poder saludarles. Me siento muy emocionada, con mucha expectativa de poder llevar ese trabajo tan anhelado a mi departamento. Y pues emocionada y a la vez pues es un sentimiento de tristeza por la pérdida del diputado Ignacio Quijada, pero respetando siempre su curul y pues tratando de honrar su memoria y la labor que él hizo en este organismo. En 2009, cuando tenía 19 años, representó a Chiquimula en Miss Guatemala y ese mismo año participó por Guatemala en el certamen internacional Miss Continentes Estados Unidos. Actualmente Bonilla Oliva se presenta en sus redes sociales como abogada y empresaria, además de identificarse como defensora de los derechos de las mujeres y los niños. Con su incorporación, el Congreso suma una nueva integrante que deberá asumir la responsabilidad legislativa correspondiente al distrito de Chiquimula y completar el periodo para el que fue electo el fallecido diputado Juan Ignacio Quijada. Con imágenes de Byron Rivera para Noticiero Guatevisión, Óscar Vázquez. Y más noticias, el presidente Bernardo Arévalo se reunió este martes con representantes del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, como parte del inicio de su primera misión oficial en Guatemala. La delegación, encabezada por Fernanda Oppenheim y Lira Yakuleviciene, permanecerá en el país del 18 al 28 de agosto para evaluar la aplicación de los principios de la ONU que establecen las responsabilidades de los estados y las empresas frente a los derechos humanos. Durante su visita, el grupo tiene previsto reunirse con distintos sectores y abordar aspectos como el respeto a los derechos laborales, el acceso a la justicia y los mecanismos de reparación para personas afectadas por actividades empresariales. Y en la agenda del Ejecutivo, la vicepresidenta Karine Herrera se reunió con representantes de la Embajada de Estados Unidos para dar seguimiento a la cooperación en seguridad alimentaria y nutricional. En el encuentro participaron Jorgan K. Andrews, encargado de negocios de la Embajada estadounidense en Guatemala, y Marcela Rondón. Durante la reunión se abordaron acciones conjuntas en materia de nutrición, seguridad alimentaria y atención a comunidades en condición de vulnerabilidad. El encuentro forma parte de la coordinación entre el gobierno de Guatemala y Estados Unidos en programas de desarrollo social y atención nutricional. El
El Ministerio de Gobernación oficializó este martes, a través del Diario Oficial, la recepción de un vehículo donado por Estados Unidos para la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil. Según el acuerdo ministerial 162-2026, el automotor está valorado en 65.787 quetzales y fue entregado por agencias estadounidenses vinculadas a seguridad, migración y control aduanero. El documento no detalla las características del vehículo ni las tareas específicas en las que será utilizado. Gobernación deberá completar ahora los trámites administrativos ante el Ministerio de Finanzas para incorporar formalmente la donación. Bueno, y en materia de seguridad, la Policía Nacional Civil coordina con el Ministerio Público los esquemas de protección para fiscales que han recibido amenazas por su labor investigativa. Las autoridades buscan reforzar las medidas para resguardar a quienes participan en investigaciones sensibles. El Ministerio de Gobernación, por medio de la Policía Nacional Civil, informó que se encuentra en coordinación con el Ministerio Público para brindar protección a todos aquellos fiscales que han sido víctimas de amenazas por parte de estructuras criminales. De acuerdo con el ente policial, los esquemas de seguridad estarán a cargo de la División de Protección de Personas y Seguridad, quienes se coordinan con cada sede departamental y municipal del ente investigador para asignar el personal que sea necesario. De acuerdo a lo indicado a través del Ministerio de Gobernación, y en este caso por medio de la Dirección General y la División de Protección de Personalidades y en este caso la Policía Nacional Civil ha implementado distintos esquemas de seguridad para personas que han sido víctimas de amenazas. De acuerdo a eso, también hay un trabajo de seguridad a través de las distintas comisarías que tienen a su cargo o específicamente dentro de cada una de sus demarcaciones hay una sede del Ministerio Público. De acuerdo a eso, también la información privilegiada en algún momento por algún tipo de víctima que pertenece en este caso directamente al Ministerio Público, hay un esquema de seguridad que se ha hecho a través de la DPPS, es una unidad de protección a personalidades de la Policía Nacional Civil, y esto es de acuerdo a lo que se ha emanado desde el Ministerio de Gobernación. El 14 de agosto, el Ministerio de Gobernación reveló que fiscales que participan en investigaciones contra organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, la extorsión y el tráfico de armas han recibido amenazas. En ese entonces, la institución señaló que el hecho ya es objeto de una investigación penal, aunque no detalló cuántos fiscales fueron amenazados, ni la identidad ni las investigaciones que tienen a su cargo. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Ángel Oliva. Y vamos ahora a temas de justicia porque continúa el proceso contra 7 ex policías acusados de la ejecución extrajudicial de 2 hombres en el 2024. Durante la audiencia, un testigo aseguró que Nelson Santamaría, una de las víctimas, ya había fallecido cuando fue trasladado al Hospital Nacional de Chimaltenango. La investigación señala a los exagentes como presuntos responsables del crimen. El juicio contra 7 exagentes de PNC sigue su curso en el Tribunal de Mayor Riesgo B. Los exfuncionarios son acusados de ejecución extrajudicial de Nelson Santamaría y Eldin Lionel Chokshi, ocurrido en abril de 2024. Un agente de PNC declaró este día ante un tribunal que el 18 de abril de 2024 se encontraba de turno en el Hospital Nacional de Chimaltenango, cuando ingresó una ambulancia que trasladaba a un hombre. La investigación reveló que se trataba de Nelson Santamaría. El testigo declaró que el personal médico se acercó a la ambulancia y examinó a la víctima, y un paramédico de turno confirmó el fallecimiento de la persona trasladada. El agente indicó al tribunal que los socorristas, al ser cuestionados sobre la persona trasladada, indicaron que lo localizaron a unas cuadras de la subestación policial ubicada en San Andrés Itzapa. Hice las coordinaciones respectivas, que era el Ministerio Público para el levantamiento de cadáver y el protocolo a lo que es avisar a operaciones, a la planta de transmisiones, para que ellos pudieran mandar una unidad a verificar, a establecer, porque según manifestaban, verdad, que había una persona herida o esa persona la habían golpeado ahí a unas cuadras de la subestación. ¿Quién le manifestó que esta persona había sido golpeada a unas cuadras de la subestación? Los bomberos voluntarios. Posteriormente, el Ministerio Público puso a la vista unas fotografías, las cuales fueron identificadas y estas habrían confirmado que el fallecido se trataba de Nelson Santamaría. Según se indicó, tenía al menos 20 minutos de haber fallecido cuando fue trasladado al centro asistencial. Un subinspector del Comando Antisecuestro de la PNC también declaró e informó que realizaron la búsqueda de Eldin Lionel Chokshi por varios días.
La búsqueda se realizó en el cementerio de la localidad, un campo de fútbol y un área cercana a un basurero. Para realizar dicha acción se sumaron vecinos y familiares de la víctima, la cual fue localizada hasta el 24 de abril con señales de violencia. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Detectan grietas profundas y movimiento localizado en la parte inferior del puente del anillo periférico sobre la calzada Aguilar Batres. La CONRED, el Ministerio de Comunicaciones y la Municipalidad de Guatemala inspeccionan la estructura para determinar sus condiciones. Este es el movimiento que se registra con el paso de cada vehículo, no solo particular, sino también del transporte pesado, en el puente que conecta la calzada Raúl Aguilar Batres en la zona 11 de la capital con el periférico norte. Una inspección visual realizada por la CONRED evidenció posibles daños en elementos estructurales ubicados en la parte inferior del puente del anillo periférico. Por este punto circulan diariamente entre 150.000 y 200.000 vehículos, según fuentes de la Municipalidad de Villanueva, aunque la de Guatemala estima unos 83.000. De estos, 3.000 corresponderían al transporte pesado. La ruta es una de las principales conexiones entre el sur de la ciudad a través de la calzada Aguilar Batres y el anillo periférico con el norte del país. Según la información recabada, más del 95% de los vehículos del transporte pesado y de carga utiliza este paso para conectarse con el periférico. Personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y del Departamento de Obras de la Municipalidad de Guatemala acudió al lugar para revisar las condiciones de la estructura. En el sector se observan grietas de considerable profundidad en la zona de unión entre las vigas longitudinales y transversales. El puente cuenta con 9 vigas longitudinales que conectan con las vigas transversales. En una de ellas se observan fisuras que aparentan atravesar el elemento estructural. Una condición similar se identificó en otras 2 áreas. Las autoridades advierten que será necesaria una evaluación especializada para determinar si los daños comprometen la capacidad de la estructura. Imágenes captadas por Guatevisión y Prensa Libre muestran un movimiento localizado en este punto cuando circulan vehículos sobre el puente. La estructura tiene vibración y un aparente desplazamiento en la misma zona donde se han identificado las grietas. En el lugar también se observan varillas expuestas. Las vigas longitudinales y transversales forman parte de la superestructura del puente y trabajan en conjunto para recibir y distribuir las cargas. Por esa razón, cualquier fisura profunda, separación o desplazamiento de sus conexiones debe ser evaluado por especialistas según las autoridades. La presencia de las grietas y movimiento no permite por sí sola determinar la gravedad del daño ni establecer que exista riesgo de colapso. Sin embargo, los hallazgos hacen necesaria una inspección estructural detallada. Esa evaluación deberá determinar el origen de las fisuras, revisar el estado de las conexiones y establecer si deben aplicarse medidas preventivas para garantizar la seguridad de quienes utilizan esta infraestructura. Las instituciones involucradas deberán definir las acciones correspondientes a partir de dichos resultados. Guatevisión y Prensa Libre solicitaron una postura al Ministerio de Comunicaciones y la Municipalidad de Guatemala. La cartera de Comunicaciones señaló que aún no han recibido el informe de CONRED. Agregó que cuando esto suceda, analizarán las acciones correspondientes para determinar el tipo de intervención que podría requerir la estructura. Por su parte, la Municipalidad de Guatemala indicó que el puente no forma parte del inventario municipal y que sería propiedad del Ministerio de Comunicaciones. También añadieron que aunque su departamento de obras realizó una revisión en el sitio, será la CONRED quien deba remitir las recomendaciones para definir las medidas correspondientes.
Serán las evaluaciones del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y la Municipalidad de Guatemala las que logren evidenciar cuál es la magnitud en el daño, pero sobre todo qué trabajos necesitan realizarse para evitar un cierre total. Con imágenes de Moisés Sheck, reportó Andrea Domínguez. Continuamos con más. La transformación de las aduanas y la seguridad de las cadenas de suministro marcan la agenda del Congreso Internacional del Operador Económico Autorizado, que impulsa nuevas herramientas tecnológicas y de gestión de riesgos para hacer más ágil y seguro el comercio internacional desde Guatemala. Guatemala reunió autoridades nacionales, representantes del sector privado, empresas habilitadas como operadores económicos autorizados, organismos internacionales y expertos en el Congreso Internacional del Operador Económico Autorizado, un espacio que busca fortalecer la seguridad, facilitación y competitividad del comercio exterior. Bajo el lema Aduanas inteligentes e interoperables para un comercio seguro y sostenible, el Congreso aborda los principales desafíos de la transformación aduanera, entre ellos la ciberseguridad y resiliencia digital, el combate al crimen organizado, la interoperabilidad, la gestión coordinada en fronteras y el cumplimiento tributario y colaborativo. La actividad reafirma la visión de avanzar hacia una aduana más inteligente, tecnológica, segura e interoperable, capaz de utilizar información y gestión de riesgos para fortalecer los controles y al mismo tiempo facilitar las operaciones de las empresas que cumplen con sus obligaciones. En este marco, la SAT y la Red de Auditoría de Cumplimiento de Proveedores suscribieron un memorándum de entendimiento para fortalecer la cooperación en materia de seguridad de la cadena de suministro y cumplimiento tributario y aduanero. El acuerdo contempla el intercambio de mejores prácticas, experiencias y herramientas tecnológicas, así como el fortalecimiento de la validación virtual y la auditoría remota. Guatemala también destaca por el crecimiento de su programa de operador económico autorizado, con 135 empresas habilitadas. El país lidera la región centroamericana por encima de Panamá, Costa Rica, El Salvador y Honduras. Durante el Congreso también se reconoció a nuevas empresas habilitadas como operadores económicos autorizados, como muestra del compromiso del sector productivo con el cumplimiento y la seguridad de la cadena de suministro. Con esta alianza entre el sector público y privado, Guatemala busca fortalecer la interoperabilidad regional y consolidarse como una plataforma para un comercio exterior más seguro, ágil y competitivo. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y del impulso al comercio pasamos a una nueva inversión en el interior del país. Coca-Cola inauguró en Zacapa una planta 5 veces más grande como parte de una apuesta millonaria que también ha dinamizado el empleo y la actividad de proveedores locales. Más de $160 millones fueron invertidos desde 2023 en la ampliación y modernización de la planta de Coca-Cola Abasá en Río Hondo, Zacapa. El proyecto, que fue inaugurado este martes con la participación del presidente Bernardo Arévalo. La inversión permitió incorporar más de 130.000 metros cuadrados de la nueva infraestructura y 4 líneas de producción destinadas a la elaboración de bebidas del envase PET, vidrio, retornable y de latas. Con esta ampliación, la empresa prevé quintuplicar su capacidad productiva en Guatemala, fortaleciendo el abastecimiento del mercado nacional y dejando abierta la posibilidad de atender otros mercados de Centroamérica. Más de $53 millones fueron destinados a la compra de bienes y servicios locales, mientras que más del 70% de los proveedores contratados para ejecutar el proyecto fueron guatemaltecos. La transformación incluyó tecnología de punta, modernización de procesos y nuevos espacios para innovación y capacitación. Durante el proyecto se impartieron más de 28.000 horas de capacitación para preparar a personal en el manejo de nuevas tecnologías, sistemas automatizados y equipos de alta velocidad. La operación genera actualmente más de 790 empleos directos y alrededor de 200 indirectos. Esto de acuerdo con los datos proporcionados por la empresa. La ampliación también incorpora componentes relacionados con la sostenibilidad. Abasá reporta proyectos de conservación en la Sierra de las Minas y acciones para facilitar el acceso al agua en comunidades cercanas. Durante la inauguración, el presidente Bernardo Arévalo destacó la importancia de la inversión privada para generar oportunidades económicas y señaló
que el Estado debe contribuir a crear condiciones para que las inversiones sean seguras y productivas. El mandatario también resaltó los esfuerzos de la empresa en materia de conservación de bosques y la protección del agua, y sostuvo que estos proyectos pueden fortalecerse mediante el acompañamiento del Estado. Con la nueva infraestructura, Río Hondo se consolida como un punto estratégico para la producción y distribución de bebidas hacia Guatemala y potencialmente hacia otros mercados de la región. Para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Y un hallazgo violento generó alerta en la zona 21 capitalina. 2 cuerpos envueltos en nylon fueron encontrados en una calle de terracería de la colonia Cerro Gordo, ambos con señales de violencia. Vecinos de la colonia Cerro Gordo de la zona 21 capitalina se vieron sorprendidos cuando en horas de la mañana, en un camino de terracería, habían 2 bolsas sospechosas, por lo que de inmediato realizaron llamados de emergencia a los socorristas. Bomberos voluntarios se presentaron a la escena, donde confirmaron que en el interior de las bolsas habían 2 cuerpos con señales de violencia y amarrados de pies, manos y cabeza. Al llegar a la escena, familiares identificaron a las víctimas como José Julián Vázquez, de 19 años, y José Carlos Alejos Ochoa, de 18, quienes fueron reportados como desaparecidos la semana anterior. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el hecho. Sin embargo, las autoridades consideran que podría estar relacionado a la disputa de territorio por parte de estructuras criminales para efectos del narcomenudeo. Este no es el primer caso que se registra durante el presente mes en esa colonia, ya que el 2 de agosto socorristas reportaron la localización de restos humanos en el interior de un costal. Con el hallazgo de este martes, suman 7 los cuerpos encontrados sin vida, con señales de violencia y envueltos en nylon, sábanas o en costales durante agosto. Según reportes de los diferentes cuerpos de socorro, julio cerró con más de 30 personas fallecidas, envueltas en sábanas, nylon o en el interior de costales. Estas estadísticas indican que en promedio, una persona fallecida con señales de violencia fue encontrada en la vía pública al día. Una de las jornadas más trágicas hasta el momento fue la del 8 de julio, cuando las fuerzas de seguridad y los socorristas encontraron 6 cuerpos en diferentes sectores del departamento de Guatemala. La información disponible indica que 2 hombres envueltos en bolsas de nylon fueron encontrados en la colonia Juana de Arco de la zona 18. Casi en simultáneo, en San Rafael 3 de la misma zona, se ubicaron los cuerpos de un hombre y una mujer, también en bolsas plásticas. La jornada de ese día cerró en la ruta entre Álamos y Villacanales, con la localización de otros 2 hombres en similares condiciones. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Ángel Oliva. En el deporte, Misco y Municipal se juegan mañana una carta importante en la Copa Centroamericana. Los chicharroneros buscan mantener viva la esperanza de clasificar, mientras los rojos quieren dar un paso más hacia los cuartos de final. 2 equipos guatemaltecos saltarán mañana a la cancha con mucho juego en la Copa Centroamericana. Misco y Municipal afrontan partidos claves en la 4ª jornada de la fase de grupos, con la obligación de sumar para mantener vivo el sueño de avanzar a los cuartos de final. El Deportivo Misco llega a esta jornada en el último lugar del Grupo C, sin punto después de 2 partidos. Los chicharroneros han caído ante Olimpia y Saprissa y mañana recibirán a Humesit a las 7 de la noche en el Estadio El Trébol. El panorama es complicado, pero todavía hay vida. Misco necesita ganar sus 2 partidos restantes para llegar a 6 puntos. Después del duelo ante Humesit, los guatemaltecos cerrarán la fase de grupo recibiendo a Alianza de Panamá. Una victoria mañana sería fundamental para mantener la esperanza, pero un empate o una derrota dejaría al equipo muy cerca de eliminación. El objetivo es claro: ganar y esperar que los resultados de sus rivales le abran la puerta a los cuartos de final. Del otro lado está Municipal. Los rojos llegan en el segundo lugar del grupo D con 4 puntos, producto de una victoria y un empate, y mañana visitarán al FAS del Salvador a las 9 de la noche.
El equipo de Mario Acevedo sabe que una victoria sería un golpe importante en la lucha por la clasificación. Con 3 puntos más, Municipal llegaría a 7 unidades y se mantendría en una posición muy favorable de cara a la última jornada. Sin embargo, el triunfo ante el FAS no garantizaría matemáticamente el boleto. Municipal todavía tendría que cerrar la fase de grupo recibiendo a Motagua, actual líder del grupo con 7 unidades. Así que los rojos tienen una misión clara: sumar en El Salvador y llegar a la última fecha con el destino en sus manos. Mañana Municipal buscará dar un paso más hacia la clasificación histórica. Misco y Municipal viven realidades distintas, pero con el mismo objetivo: mantener a Guatemala en la pelea por los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Informó para ustedes Kevin Gordillo. Y el guatemalteco Lester Martínez lanzó un video para promocionar su pelea ante el croata Luka Plantic por la defensa del título mundial interino del CMB. La pelea se realizará este 29 de agosto en Los Ángeles, California. ¡Viva Guatemala! Desde la tierra del Quetzal se escucha el tambor. ¡Calla la arena! ¡Llegó el campeón! Lester Martínez se prepara para uno de los retos más importantes de su carrera. El boxeador guatemalteco volverá al ring el próximo 29 de agosto, cuando defenderá su título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. El combate se disputará en Los Ángeles, Estados Unidos, donde Martínez se enfrentará al invicto croata Luka Plantic en una pelea que podría marcar un nuevo capítulo en la carrera del pugilista nacional. A pocos días del enfrentamiento, el equipo de Lester difundió un video promocional producido por Matt Bills, en el que muestra parte de su preparación para la defensa del cinturón y además llamó a los guatemaltecos a respaldar al boxeador. Martínez, originario de Petén, buscará mantener su condición de campeón y dar otro paso importante en el boxeo internacional, llevando una vez más la bandera de Guatemala a uno de los grandes escenarios de este deporte. Por lo que cada muestra de apoyo cuenta de cara a una noche en la que Lester Martínez buscará hacer historia. Reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. En noticias del mundo, la prensa estatal de Corea del Norte volvió a cuestionar los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur, a los que calificó como una amenaza, aunque no mencionó la decisión del presidente Donald Trump de reducirlos el domingo. Trump ordenó al Pentágono disminuir de forma sustancial la participación estadounidense en los simulacros, apenas un día antes de su inicio. Según el mandatario, las maniobras envían una señal inapropiada y hostil hacia Pyongyang. Trump también elogió al líder norcoreano Kim Jong-un y cuestionó a Corea del Sur por no respaldar la postura de Washington frente a Irán. Corea del Norte, que posee armas nucleares, ha rechazado durante años estos ejercicios militares al considerarlos ensayos para una posible invasión. Irán advierte que el estrecho de Hormuz seguirá cerrado hasta que Estados Unidos cumpla los compromisos asumidos en el acuerdo firmado en junio. El anuncio fue hecho este martes por el principal negociador iraní, Mohammad Bakr Kalibaf. Irán reiteró sus condiciones para reabrir el estrecho de Hormuz. El principal negociador de la República Islámica dijo el martes que la estratégica vía marítima permanecerá bloqueada hasta que Estados Unidos cumpla con sus compromisos en virtud del protocolo de acuerdo firmado en junio. Específicamente el levantamiento del bloqueo naval, la descongelación de los activos, el levantamiento del embargo petrolero, el fin de las amenazas y las operaciones militares en todos los frentes, así como las demás cláusulas del texto. Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, Teherán mantiene el control del estrecho, una vía marítima vital para la energía mundial, y exige a los buques solicitar permiso de paso y pagar tarifas por servicios de tránsito, una medida a la que se oponen Estados Unidos y otros países de la región. Irán y Omán, en la otra orilla del estrecho, llevan semanas debatiendo el futuro de la navegación a través de esa vía. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con bombardear a Omán si este se interpone en un acuerdo con Irán sobre Hormuz. A su vez aseguró que no hay conversaciones en curso con Teherán ni tampoco están previstas.
a la vez que insistió en que el bloqueo de los puertos iraníes está vigente y que el estrecho de Hormuz está abierto y en operaciones, luego de que las minas en las aguas fueran retiradas o detonadas. Trump publicó además un mapa que mostraba el estrecho de Hormuz como nuevo territorio estadounidense, reiterando así su amenaza de reclamar la soberanía sobre esta vía. Y Meta enfrenta un juicio federal en California por presuntamente diseñar Instagram y Facebook de forma que fomentaran la adicción entre menores de edad. Durante la apertura del proceso, una fiscal acusó a la empresa de haberse aprovechado de niños y adolescentes. Ante un tribunal federal en Oakland, una coalición de estados exige a Meta el pago de $200 millones en multas, al señalar que utilizó herramientas y mecanismos diseñados para generar mayor dependencia entre los usuarios jóvenes. Meta rechaza las acusaciones y asegura que ha trabajado con padres, expertos y autoridades para incorporar medidas de protección para niños y adolescentes. Este es el primer juicio federal de una serie de procesos que también podrían alcanzar a TikTok, Snapchat y YouTube. Se prevé que el debate dure 6 semanas y que el veredicto se conozca en octubre. La función depurativa del hígado depende de su relación con el intestino y la microbiota. Conozca cómo funciona esta conexión y qué hábitos ayudan a mantener saludable. La alimentación y el ejercicio y buenos hábitos son esenciales para estar sano. El hígado es el principal órgano encargado de desintoxicar el cuerpo, pero su eficacia depurativa depende de su constante trabajo en equipo con el intestino y los microorganismos que lo habitan, es decir, la microbiota, según la médica Marta González, quien explica cómo reequilibrar el ámbito intestinal y fortalecer la salud hepática. El hígado es el principal órgano detoxificador del cuerpo, pero su eficacia depende de la relación funcional que mantiene con el intestino y con el conjunto de microorganismos que lo habitan, conocido como microbiota, con los cuales conforma un eje biológico vital, resume la especialista. Según González, esta alianza de 3 órganos influye en funciones esenciales como la digestión, el metabolismo de grasas y azúcares, además del equilibrio del pH y la eliminación de toxinas. La experta señala que vivimos rodeados de elementos patógenos presentes en nuestra comida, en la ropa que nos ponemos o en el aire que respiramos, por lo cual la función hepática es decisiva para nuestra salud. Cuando el funcionamiento hepático se ve desbordado por el desequilibrio de la microbiota, el estrés oxidativo y la sobrecarga de tóxicos, esto favorece a patologías como el hígado graso no alcohólico, la fibrosis, la cirrosis y otras complicaciones metabólicas. Por ejemplo, la principal causa de enfermedad hepática crónica a nivel mundial es el hígado graso no alcohólico, una acumulación excesiva de grasas en este órgano sin que se deba al consumo excesivo de alcohol, a virus o tóxicos, explica la médica. La dieta es un modulador clave de la microbiota intestinal y de la función hepática. Para la profesional existen elementos claves prácticos para mantener un hígado sano y funcional. Crear un entorno metabólico que facilite su trabajo, alimentar la microbiota, mantener estable la glucosa para proteger el hígado, apoyar la desintoxicación natural del hígado y moverse, esto para respetar el ritmo cardíaco y mantenerse en estrés lo menos posible, señala la médica. Con información de EFE y Delia Franco, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Con ese buen consejo de salud nos vamos a despedir esta noche. Agradecemos su sintonía, por supuesto. Mañana hay más noticias. Quédese siempre en la señal de Guatevisión y revise nuestras plataformas digitales. Hasta pronto. Descanse. Buena noche.